vamos a continuar con el mensaje que comenzamos la semana pasada acerca de la Real Academia de la Lengua Celestial. Y lo que estuvimos viendo la semana pasada es que hay un cierto tipo de lenguaje que se habla en el cielo, que es característico de aquellos que pertenecen allí. ¿Sí? Este es un lenguaje que, por supuesto, tienen aquellos que han sido glorificados y que tendremos nosotros cuando estemos en ese momento en gloria. Y estas son reglas que, por supuesto, pertenecen a aquellos que son del reino de los cielos, que tendremos allá en el futuro, pero mientras tanto, mientras vamos en dirección hacia allá, pues la manera en cómo conversamos, la manera en cómo hablamos actualmente es un reflejo de la dirección hacia la cual vamos. Así que estamos considerando algunas reglas de la Real Academia de la Lengua Celestial, enfatizando esto, que nuestras palabras reflejan nuestra dirección espiritual. La manera en cómo conversamos, la manera en cómo hablamos, refleja cuál es nuestra dirección. Y por supuesto, como lo mencioné hace unos minutos, nadie controla de manera perfecta su lengua. Nadie puede decir que sus palabras siempre son perfectas, pero sí podemos esperar que a medida que vamos madurando, a medida que vamos creciendo, nuestras palabras cada vez son más puras, más santas, más similares a las palabras de Jesucristo. Ese realmente es el deseo y el propósito. No pensar, bueno, no soy perfecto, tampoco soy el peor, entonces me voy a quedar como estoy. Sino pensar, bueno, ¿qué me falta? Prosigo hacia la meta. Y por supuesto en esta área de la comunicación es muy importante. El día de hoy vamos a estar considerando el versículo 31 y 32. Es una bendición porque vamos a estar completando el capítulo 4 de Efesios. Miren lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también os perdonó en Cristo. Les pido que me acompañen en oración, no solamente para que Dios nos permita entender, sino que Él transforme nuestras vidas. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos la has dejado como un instrumento para nuestra santificación. Te pido por favor que nos dirijas, que seamos transformados, pero permítenos a través de tu palabra ver a tu Hijo Jesucristo, contemplarlo en su gloria, ver su perfección, Señor, y que cuando estemos tan obnubilados al verlo, al contemplarlo, entonces nosotros vayamos siendo transformados hacia su imagen. Yo te pido por favor, sobre todas las cosas, que nos ayudes a enamorarnos más de Jesucristo. Sé que cuando lo admiremos y lo amemos más, vamos a ser más transformados a su imagen. Así que pon a través de tu Espíritu Santo un amor más profundo y real por tu Hijo Jesucristo, y que asimismo podamos ser transformados a su imagen. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada consideramos las dos primeras reglas de la Real Academia de la Lengua Celestial, y la primera que vimos es la regla de la eliminación. Hablamos de eliminar toda palabra mala e inútil de nuestra boca. Vimos que era una situación difícil porque queremos todavía tener un espacio como para decir cosas inútiles o que no sean edificantes, pero el Señor nos está diciendo y nos está redarguyendo como iglesia, como creyentes, de que ninguna palabra mala debe salir de nuestra boca. Tenemos que refrenar, tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Y la segunda regla fue la regla de la edificación. Esto quiere decir que no solamente eliminar las palabras malas, sino empezar a hablar palabras que sean edificantes y que sean adecuadas para la necesidad de cada persona. Vimos que en la Biblia dice que para la necesidad de cada momento, pero específicamente está hablando con la necesidad de cada persona. ¿Qué es lo que esta persona necesita para crecer más a la imagen de Cristo? Y cómo mis palabras pueden ser útiles para ese propósito, para que otros sean edificados. Al final del sermón se me acercaron unos jóvenes y me dijeron, ¿entonces no se puede hablar de fútbol? Así, directos, me preguntaron. Bueno, por supuesto hay una respuesta para esto. Y yo creo que es importante. La pregunta que estos jóvenes hicieron
es justamente la forma como deberían estar pensando todos en las sillas mientras escuchan un sermón. ¿Cómo lo que se está enseñando tiene aplicación real para mi vida? La respuesta, ¿cuál es? Sí, sí se puede hablar de fútbol o de cualquier otro tema siempre y cuando esa conversación sea edificante. Hay un espacio para todo. Hay un espacio para todo tipo de conversación siempre y cuando no sea pecaminosa, no sea una palabra mala y sea edificante para los que escuchan. La respuesta a esa pregunta realmente tiene que ver con lo que pensamos de la vida cristiana, y es que todo en la vida de un creyente es espiritual. No es solamente espiritual el domingo cuando usted viene a la iglesia, sino que la manera como usted trabaja, las conversaciones que usted tiene con sus compañeros de trabajo, eso es espiritual, porque usted es ahí un representante de Jesucristo, un embajador del cielo. Así que todo en nuestra vida es espiritual. No solamente venir a la iglesia, pero todo lo que hacemos, pagar las cuentas a tiempo, pagar sus recibos, eso es algo espiritual. Trabajar diligentemente para poder pagar esas cuentas, eso es algo espiritual. No podemos como cristianos tener como diferentes compartimentos de nuestra vida. Esta es la parte espiritual, esto es lo que tiene que ver con la iglesia. Aquí me comporto de cierta manera, aquí converso de cierta manera. No, en todo lugar donde hay un creyente, entonces hay un embajador de Jesucristo y todo se convierte en algo espiritual. Conversaciones en casa, conversaciones con los vecinos, conversaciones con las personas en el trabajo y por supuesto conversaciones con personas en la iglesia. Absolutamente todo es espiritual para aquellos que estamos en Cristo. Puedes hablar de cualquier tema, pero tienes que hacerlo de una manera que sea edificante. Hagamos el ejemplo con este caso que plantearon estos jóvenes. ¿Se puede hablar de fútbol? Bueno, la respuesta es sí, siempre y cuando esa conversación sea edificante. Y no sé si recuerdan que la semana pasada hablé un poco del humor. Bueno, yo creo que esas mismas reglas, esos principios del humor aplican para todo tipo de conversación. ¿Sí? Pensemos, conversaciones en tiempo adecuado, conversaciones que no sean excesivas y conversaciones que no sean malvadas. Entonces, si pensamos en el ejemplo del fútbol, si hablas de fútbol y estás pensando en fútbol cuando la conversación amerita otro tipo de cosas, pues es incorrecto hablar de fútbol. Hay un momento adecuado, pero si estás hablando en el momento inadecuado de fútbol, bueno, eso no es edificante y no es correcto. O por ejemplo, si hablas de fútbol de manera excesiva y eso es de lo único que hablas. Y estamos hablando de este ejemplo, pero piensa en cualquier otra cosa, algo que a usted le gusta. Hay gente que le gusta la alimentación saludable y habla de eso y es de lo único que habla. Otros les gusta algún hobby, algún deporte. El punto es el momento adecuado en la proporción adecuada. ¿Es bueno comer azúcar? Bueno, en algún momento creo que el cuerpo lo necesita. ¿Es bueno comer todo absolutamente con azúcar? No, es malo. Lo mismo sucede en las palabras. Hay cierto nivel, hay cierto momento, hay cierta cantidad de palabras que se deben hablar. Ahora pensemos en conversaciones malvadas. Si hablas de fútbol de manera malvada, con groserías, con insultos, con mentiras, con calumnias, por supuesto esa conversación se está convirtiendo en una conversación que no edifica, que es una palabra mala y que tiene que ser eliminada de tu boca. Así que miren que cada conversación puede tener su lugar adecuado, su momento adecuado. Hay personas que quieren ser sumamente espirituales y piensan que ser espiritual es como decir frases bíblicas en cualquier momento. Eso no es ser espiritual. A veces puede ser simplemente un disfraz de legalismo. Si usted está viendo un partido de fútbol, está correcto, adecuado hablar de eso con sus amigos, con lo que está viendo, y no tiene nada de pecaminoso, ¿sí? Lo digo porque algunos que quieren espiritualizar todo es como, ¿cómo estás? ¿Estás disfrutando este momento para la gloria de Dios? Como, pues sí, espero, no, o sea, no estaba reflexionando así tanto, pero sí. Pero algunos son así como que piensan que por expresar las palabras que suenen bíblicas, entonces son más espirituales. Bueno, espero que lo hagan genuinamente, pero hay otros que somos normales y simplemente estamos disfrutando y dando gloria a Dios. Pero el punto es que hay un balance adecuado para cualquier tipo de conversación. Por supuesto, hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra,
Hay momentos donde hablamos de otras cosas y siempre y cuando no sea pecaminoso y en su lugar adecuado y su proporción adecuada, entonces puede ser lo edificante para el momento. Estar disfrutando un tiempo con unos amigos, hablando de algún tema que les interesa, eso puede ser edificante para esa amistad y para traer gloria a Dios. Si estás viendo con unos amigos un partido de fútbol, qué bueno que tengas una actitud de gratitud y disfrutar ese entretenimiento que Dios te está dando en el nivel adecuado. Por eso es que es clave 1 Corintios 10:23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ahora sí, sigamos con la tercera regla de la lengua celestial, de la Real Academia de la Lengua Celestial. Número 3, la regla de la amabilidad. Vimos la regla de la eliminación, vimos la regla de la edificación y ahora estamos viendo la regla de la amabilidad. Miren lo que dice el versículo 31 en Efesios 4. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros. Aquí vamos a enfatizar la regla de la amabilidad, pero creo que necesitamos detenernos primero en esta primera expresión que aparece ahí en el versículo 31. En el original no aparece ahí al inicio, pero en nuestras Biblias en español aparece. Dice, sea quitada de vosotros. Sea quitada de vosotros. Y yo creo que esto nos trae una pregunta que hemos tenido que contestar en los últimos meses, es ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo es que puede ser quitado de mí todas estas malas actitudes? Está bien, escucho una y otra vez que tengo que ser diferente, pero ¿cómo puedo lograrlo? Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Todos sabemos que no estamos en la perfección, todos sabemos que no somos lo suficientemente santos como deberíamos, pero la pregunta de fondo es, entonces, ¿cómo cambio? ¿Cómo es que puedo cambiar? Y yo creo que la respuesta está justamente en esa expresión que aparece aquí, sea quitada de vosotros. Yo creo que algunos que han estado escuchando esta serie de mensajes, algunas veces pueden estar abrumados y diciendo como, pues me falta tanto cambiar. Pero saben, la carta de Pablo a los Efesios no era para dejar a los efesios abrumados, sino justamente lo contrario, dejarlos animados diciéndole, ustedes tienen todos los recursos para vivir de esta manera. Vivan de esta manera porque ustedes tienen la capacidad ya dada por Dios para vivir de esta manera. Y lo mismo tiene que suceder entre nosotros, saber que se demandan cosas de nosotros que debemos cambiar, pero entender de dónde procede la fuerza para poder cambiar. ¿Saben qué sucede acá? Que esta expresión que aparece aquí, sea quitada de vosotros, y esto es un poco, digamos, técnico o de la gramática, pero aparece en algo que se llama voz pasiva. Y cuando hay una acción que está en voz pasiva, lo que quiere decir es que el objeto del que se está hablando ahí recibe la acción. Está diciendo, sea quitada de vosotros, es decir, alguien más tiene que ejecutar esa acción en ustedes. Sea quitada de ustedes estas actitudes, la amargura, el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia, así como toda malicia. ¿Y saben por qué está enfatizando esto de esta manera? Creo que Pablo lo hace, es porque hay un protagonista principal en la obra de santificación de cada uno de nosotros. ¿Saben quién es el protagonista? Si usted empieza a cambiar la forma en que habla, el protagonista es Dios mismo, porque Él ejecuta su obra de santificación. Si usted empieza a dejar el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia, la malicia, ¿saben quién se va a llevar la gloria al final? Dios mismo, porque Él es el que ha quitado eso de sus vidas. El Espíritu Santo es el protagonista fundamental en la vida del cristiano. Y ustedes saben que en muchos contextos la obra del Espíritu Santo enfatiza la idea de que el Espíritu Santo emociona a las personas. Se sintió el Espíritu Santo en un servicio porque tal vez la gente lloró, tal vez las canciones hicieron emocionar a las personas y entonces piensan eso es una obra del Espíritu Santo. Pero ¿sabe cuál es la obra principal del Espíritu Santo? No es emocionarnos, sino que la obra principal del Espíritu Santo es santificarnos. La obra principal del Espíritu Santo en una persona es que el Espíritu Santo lo que está haciendo es que usted se pueda parecer más a Jesucristo. Si usted no se está pareciendo más a Cristo a medida que pasa el tiempo, entonces es algo a preguntarse, ¿qué está sucediendo? Porque la tarea principal
del Espíritu Santo de Dios es transformarnos a la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo mismo nos sella cuando nos convertimos a Cristo y Él comienza una obra de santificación. ¿Y por qué les estoy enfatizando esto del Espíritu Santo? Porque yo creo que es uno de los énfasis que Pablo está dando en Efesios. Miren Efesios capítulo 1, versículo 13. Porque estas instrucciones no vienen en un vacío. No dice dejen la ira, dejen el enojo en un vacío. Hay un contexto detrás. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Así que está diciendo que cuando usted se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a sellarlo. No sé si lo ha pensado de esta manera, pero Dios mismo habita en usted como hijo de Dios. Y eso es sumamente poderoso, porque no solamente está ahí para habitar y ya, sino que está ahí para irnos transformando. Es más, usted empieza a tener una incomodidad contra su pecado. Usted empieza a tener unas nuevas fuerzas. Usted empieza a cambiar y saben, el Señor empieza a hacer una obra en usted que usted mismo se queda impresionado porque usted dice, yo antes era de otra manera, pero ahora estoy teniendo nuevos afectos, nuevos deseos, nuevas actitudes, nuevas palabras. Es una obra del sello del Espíritu. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 14. Pablo sabía que los iba a exhortar unas palabras más adelante, pero les cuenta lo que está haciendo por ellos. Y miren lo que dice Efesios 3:14. Por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos por su Espíritu en el hombre interior. Es lo que está diciendo Pablo. Yo oro para que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué? Para que luego ustedes puedan abandonar todo tipo de palabra mala. El poder proviene de Dios. Es el Espíritu Santo quien se lleva la gloria en nuestra santificación. Efesios capítulo 4, versículo 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Miren el énfasis una y otra vez del Espíritu Santo haciendo una obra. Hay personas que piensan que porque no hacemos aquí saltar a la gente con el Espíritu, supuestamente, entonces no está el Espíritu. Usted quiere ver una familia llena del Espíritu Santo, entonces va a haber una familia llena del fruto del Espíritu Santo. ¿De qué sirve que usted salga llorando si sigue igual de malvado que antes? Miren Efesios capítulo 5, versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Y esto es muy importante porque miren que una persona llena del Espíritu, una de sus manifestaciones de su llenura se manifiesta por la forma en que habla. Miren el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Qué tanto canta usted la palabra de Dios durante la semana? ¿O solamente canta cuando está aquí en la iglesia? Miren Efesios capítulo 6, el versículo 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué les estoy mostrando? Esta idea de dejar de hablar palabras malas
y empezar a hablar palabras buenas y edificantes, ¿saben qué es? Es una guerra en nuestra vida. Y yo espero que ustedes me estén acompañando en esta guerra, porque yo hace unas semanas empecé esta guerra de una manera más intencional. Y espero que algunos de ustedes, la mayoría, todos, estén entendiendo que estamos en una guerra espiritual. Y para esa guerra espiritual necesito toda la armadura de Dios, pero necesito al Espíritu Santo de Dios ayudándome, dándome la fuerza. ¿Cuál es el punto? Miren Efesios 4:31. En Reina Valera dice: quítense de vosotros toda amargura. Y en la Biblia de las Américas dice: sea quitada de vosotros toda amargura. ¿Saben qué? Yo creo que ambas versiones, tanto Reina Valera como Américas, tratan de enfatizar lo que dice el griego, pero creo que el punto más claro está en Biblia de las Américas, donde dice: sea quitada de vosotros. Cuando está esto en voz pasiva, lo que está enfatizando es que alguien más, una fuerza externa, necesita operar. Sea quitada de ustedes estas malas actitudes. Y el punto que Pablo está aquí enfatizando al usar la voz pasiva es enfatizar que una fuerza externa tiene que actuar para que realmente podamos cambiar, para que estas actitudes puedan ser quitadas. Sin embargo, ¿saben qué? Y estoy hablando mucho de cómo está escrito originalmente, pero yo creo que sirve mucho. No solamente dice sea quitada en voz pasiva, que es una intervención de afuera de Dios, alguien tiene que ejecutar la obra, pero también saben que está en un modo imperativo. ¿Y qué significa eso? Que yo tengo una responsabilidad también. Pareciera contrario, pareciera contradictorio, pero no lo es. Está diciendo: Dios tiene que hacer una obra, Dios tiene que quitar esto de tu vida, pero al mismo tiempo tú quítalo de tu vida. Y eso parece contradictorio, pero es justamente cómo funciona la santificación de principio a fin en las Escrituras. Tú eres responsable de luchar hasta la muerte contra tu pecado. Y cuando logres la victoria en contra de tu pecado, dale la gloria al Señor, porque Él fue el que intervino e hizo la obra en ti. Algunos dicen: bueno, no entiendo cómo funciona. Bueno, yo no estoy diciendo que sé cómo funciona. Lo que estoy diciendo es que eso enseña la Biblia. Dice: tú esfuérzate en tu santificación. Haz todo lo que tengas que hacer, toma todas las medidas necesarias, y cuando tengas el triunfo en la santificación, dale la gloria a Dios, porque Él fue el que lo hizo. Eso es lo que enseña la Biblia. Dios interviene, Dios trabaja poderosamente, pero nosotros tenemos que hacerlo desde nuestra perspectiva con el mayor esfuerzo. Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El énfasis en nosotros. Ustedes ocúpense en su salvación con temor y temblor. El versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Esta es una verdad por todas las Escrituras. Ustedes esfuércense y luego den gloria a Dios, porque Él es el que estaba interviniendo. Si tú estás creciendo en tu santificación, tú has puesto toda tu fuerza, todo tu ánimo, todo tu esfuerzo. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Dios estaba interviniendo para que tú estuvieras motivado y tuvieras la capacidad para hacerlo. ¿Estás cambiando tus palabras? La manera en que estás hablando, gloria a Dios, te estás esforzando. Pero ¿saben qué? El Señor está obrando en ti. ¿Saben quién está poniendo esa motivación durante la semana? Que se acuerdan del mensaje y dicen: tengo que hablar de una manera que edifique. Dios mismo te está recordando. Y ¿saben qué? Eso da mucho ánimo y mucho gozo. Dios está obrando en mi vida, no me quiere dejar como estoy, me quiere transformar y está obrando desde adentro en mí. Yo espero que eso sea lo que ustedes están experimentando, la obra directa de Dios. Tengo otra ilustración en Éxodo capítulo 14. Éxodo 14:15 me ayuda para aclarar esto. Moisés está guiando al pueblo y llegan ante el mar. Los van a perseguir atrás y no hay más para dónde ir. Moisés tiene que alzar su vara, ¿cierto? Y el mar se abre. Ahora una pregunta: ¿qué poder tiene uno coger con una vara y pararse frente al mar? ¿Eso qué va a hacer que el mar se abra?
¿Usted alguna vez lo ha intentado? Algunos yo creo que van a vacaciones con los hijos, llegan con la vara. El hijo queda decepcionado, pero eso ejemplifica mucho de la vida cristiana. Usted hace esa partecita, que es levantar la vara, que es por fe obedecer. Pero esa partecita de levantar la vara no hace absolutamente nada para abrir el mar si Dios no interviene sobrenaturalmente y abre el mar. Lo mismo pasa con la santificación. El Señor lo manda a hacer algo, usted piensa que es imposible cambiar, pero usted empieza a obedecer y luego Dios hace su parte, que es la parte sobrenatural. Así funciona toda santificación. No solamente santificación, la vida entera cristiana funciona de esa manera. Nosotros hacemos nuestra parte, que es la parte más insignificante, que es levantar la vara, que no es nada, pero Dios poderosamente interviene. Si Dios te está diciendo cambia las palabras y tú piensas que no puedes cambiar, empieza a obedecer y luego ve el poder de Dios a favor tuyo cambiándote. Él hace la parte sobrenatural. Pero necesitamos nosotros poner todo nuestro esfuerzo. Ese es realmente un énfasis cristiano, porque es donde Dios se lleva toda la gloria, no solo por nuestra salvación, sino también por nuestra santificación. Cuando estemos en el cielo, por ejemplo, ustedes saben que la Biblia habla de galardones. Y yo siempre he dicho, pero ¿qué galardón voy a ganar si aún lo que hice, Él fue el que Él lo preparó desde antes de la fundación del mundo, las buenas obras en las que yo iba a caminar, Él me dio la capacitación, Él me dio la fuerza, Él puso el querer como el hacer al final. Pero es que es como todo, como la salvación, como la santificación, todo es para que Él sea glorificado. Imagínese usted recibiendo un galardón en el cielo. Pues es para qué, para decir, no, pues Señor, gloria a ti, porque todo esto es completamente irracional para mí. Solamente la única explicación es que tú eres un Dios lleno de gracia y de bondad. Miren lo que dice el versículo 31. Sea quitada de vosotros. Dos perspectivas que caminan de manera congruente ahí. La obra de Dios y la obra y responsabilidad humana. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros. Ya hemos considerado las primeras reglas de la Academia de la Lengua Celestial y lo que hemos visto es que todo comienza en el corazón. Las palabras comienzan en el corazón y en este pasaje no solamente se refiere a palabras, sino actitudes que luego terminan siendo palabras. Miren el versículo 31 porque hay una progresión. Primero, permitir amargura en el corazón. Ese es un inicio. Pero luego, ¿qué? Dejar que el corazón se llene de enojo y de ira. Y para finalmente, ¿qué? Tratar a otros con gritos, maldiciones y todo tipo de malicia. Todo comienza en el corazón. En el versículo 31 hay una progresión desde el corazón hasta finalmente las palabras. La instrucción que Pablo da es que debemos andar con toda amabilidad y despojarnos de todo tipo de actitudes y palabras malvadas en nuestra conversación. El cielo es un sitio de paz, de amabilidad bondadosa, y aquellos que pertenecemos al cielo desde acá tenemos que actuar de esta manera. En el versículo 31, sea quitada de vosotros toda, y con esto toda está hablando de todo tipo de amargura, todo tipo de enojo, todo tipo de ira, toda clase de amargura. Y miremos cada una de esas características de manera panorámica. ¿Qué debe ser quitado de nuestro lenguaje o de nuestras actitudes para hablar de una manera que agrade al Señor? Pero miren lo que dice. Debe ser quitado toda clase de amargura. ¿Y qué es esto de amargura? Bueno, esto significa resentimiento, rencor. Y creo que cuando pensamos en amargura se puede pensar en algo. Es un resentimiento que una persona puede tener contra alguien y que le cuesta muchísimo querer tener algún tipo de reconciliación. Realmente esta palabra amargura habla de tener un sabor amargo, ¿sí? Se puede utilizar algunas veces cuando lo traducen del Antiguo Testamento al griego, lo traducían para palabras que significaban un sabor amargo. Aquí está hablando de personas que albergan en su corazón sentimientos de amargura contra otros y les cuesta reconciliarse. ¿Es usted una persona de este tipo?
Una persona que está amargada con razón o sin razón, porque hay personas que pueden tener, digamos, supuestamente una razón válida, que alguien les hizo algo, pero algunos están amargados con razones no válidas. Simplemente alguien le está estorbando algo que es su deseo pecaminoso o egoísta y está amargado. Miren, la persona que está amargada no solo se pone así porque pecan contra ella, sino también puede ser porque su reino personal está siendo afectado y está amargado. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Y Dios desde el cielo está diciendo: quita toda amargura. ¿Hay alguna amargura que está en tu corazón? Quita toda amargura del corazón. En Romanos 3:14 dice que los incrédulos tienen su boca llena de amargura. Es decir, eso es característico de aquellos que no están en Cristo. Por lo tanto, si estoy en Cristo, tengo que abandonar todo tipo de amargura, quitar todo tipo de amargura de mi corazón. Y en Hebreos 12:15 dice algo muy potente. Dice que la amargura es algo que empieza a ser contagioso con las personas que me rodean. ¿Saben qué es muy triste? Que muchas veces en un matrimonio puede haber una persona que tenga una actitud de amargura y termina contaminando a su esposo o a su esposa por esa amargura inicial que ese tenía. Qué triste cuando en un matrimonio justamente el cónyuge debería ser alguien que está ayudando al otro a crecer en santificación y más bien está contaminando la mente y el corazón del otro con sentimientos de amargura. Esto no debería ser así. ¿Qué más debemos quitar? Toda clase de enojo e ira. Estas dos palabras son similares y por supuesto está conectado con lo que vimos hace unas semanas. Es ese estado de ira pecaminoso, un enojo desmedido, prolongado y que comúnmente está guiado por el egoísmo. No obtengo lo que quiero, entonces me enojo y me lleno de ira. Dios está diciendo: quita la amargura, quita el enojo, quita la ira. ¿Qué más dice? Toda clase de gritos pecaminosos. Gritería. Esa palabra que aparece ahí, gritería, pues en algunos contextos simplemente se refiere a hablar con voz en alto, una proclamación de algo en alto, pero todos entendemos de qué está hablando en el contexto. ¿Qué es la gritería cuando hay pleitos y contiendas? Bueno, el ser humano piensa que por alzar la voz en una discusión, entonces va a ganar su argumento, o tal vez quiere ser intimidante contra el otro. Y Pablo está yendo aquí a lo práctico y dice: mira, todo tipo de gritería, de subir el tono para agredir a otros, dice, tiene que ser eliminado, tiene que ser quitado, con la ayuda de Dios, pero con tu obediencia práctica en el día a día. ¿Qué más dice? Maledicencias. La palabra literal es blasfemias. Por supuesto, estas blasfemias pueden ser contra Dios, pero principalmente en el contexto está hablando de palabras abusivas y dañinas y agresivas contra otras personas que están alrededor. Es la idea de hablar palabras que destruyen la reputación de alguien o el carácter de alguien. Todo tipo de groserías, insultos o ataques a la personalidad de alguien tienen que ser eliminados de nuestra conversación. Y finalmente, tiene otro término que es: sea quitada toda malicia. ¿Y qué es esto de toda malicia? Pues todo tipo de maldad, todo tipo de comportamiento, pensamiento o palabra que es contrario a la voluntad de Dios, a la bondad de Dios. Todo lo que es malvado, pues tiene que ser quitado de nuestras bocas. Así que la instrucción es clara. Por medio de la ayuda del Espíritu Santo, pero recibiendo también una instrucción imperativa para nosotros, tenemos que cambiar la forma en que estamos conduciéndonos, desde nuestro corazón y por supuesto con nuestras palabras. Una pregunta: ¿qué dirían las personas que viven contigo si yo les pregunto, con la persona que vives es una persona amargada? ¿Qué me contestarían? Algunos dirían: bueno, sí, súper amargada, más o menos amargada. Bueno, esto es como una encuesta, ¿no? Más o menos amargada, comúnmente amargada. ¿Qué dirían? Con la persona que vives, ¿es una persona caracterizada por el enojo? ¿Qué contestarían los que viven contigo? ¿Qué son los que realmente te tienen que aguantar toda la semana? Nosotros solo tenemos la buena cara los domingos, pero hay gente que vive
¿Eres una persona llena de ira? ¿Eres una persona controlada por las griterías? ¿Eres una persona caracterizada por atacar a otros con palabras destructivas y malvadas? Y tal vez alguno está pensando ahí, ¿saben qué? Hay algunos que están razonando. Actúo de esa manera por esta causa. Pero ¿saben qué dice Dios? Deja todo ese tipo de actitudes a un lado, que no son congruentes con aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu conversación? Pensemos de esta manera. ¿Cómo está tu conversación con tus hijos? ¿Está caracterizada por la amargura, por el enojo, por la ira, por la gritería? Si le pregunto a tus hijos, ¿qué dirían? Mi papá, mi mamá se la pasan enojados, o al menos eso parecen. Me dicen, no, regocijados siempre en el Señor, pero la verdad es que los veo enojados todo el tiempo. ¿Cómo estás con la amargura, enojo, gritos y groserías o malicia en la crianza con tus hijos? Yo creo que una malicia es tratar de engañar a los hijos mintiéndoles con amenazas falsas. Amenazas como, ya nos vamos a ir de esta fiesta. Esta es la última noche que duermes con nosotros. Vas a recibir una disciplina si haces esto. El niño va creciendo ya sabiendo como mi papá es un mentiroso y realmente son simplemente estrategias. Asimismo van a querer criar sus hijos si el Señor no tiene misericordia de ellos y les cambia la mente. Son palabras maliciosas las que utilizas en tu casa para criar a tus hijos. ¿Saben qué? No están teniendo ningún efecto, no están siendo para nada edificantes en la vida de sus hijos. Y eso se puede aplicar no solamente en la crianza, se puede aplicar también en la conversación que estás teniendo con tu esposo, con tu esposa. Hay amargura, hay enojo, hay gritería. Dios desde el cielo está diciendo, abandona todo esto, no es congruente con personas que siguen a Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia, maldad. Versículo 32. Sed más bien amables unos con otros. La tercera regla de la lengua celestial es la regla de la amabilidad. Y eso significa ser benigno con todos, ser bondadoso, pensar en el bienestar de los demás. Miren, a veces yo me pongo a pensar cómo hubiera sido estar con el Señor Jesucristo en esos años de la encarnación. Imagínense ser parte del equipo de los discípulos y caminar con Él. Yo creo que hay una característica que resaltaría. Estoy convencido porque es lo que señala la Escritura, hacia eso nos está apuntando, y es que si uno hubiera caminado con el Señor Jesús por 3 años, algo que hubiera podido decir es, el Señor Jesucristo es un hombre amable. Y a veces no pensamos tanto en eso, pero el Señor Jesucristo tenía un carácter de león cuando tenía que tener un carácter de león, pero también tenía un carácter de cordero cuando tenía que tener un carácter de cordero. Y creo que era sumamente amable. ¿Y por qué creo eso? Porque es hacia donde nos está apuntando a nosotros el Nuevo Testamento, pero también por las interacciones que veo con el Señor Jesús. Con personas que están enfermas, se acerca con amabilidad y les da importancia a alguien que podría ser completamente insignificante o importante para el momento. Porque cuando los niños se querían acercar y los otros discípulos decían, no, que los niños no se acerquen, que no son importantes, ¿saben qué dice el Señor Jesús? Que se acercara. Y eso muestra la amabilidad, el corazón bondadoso y amoroso que tiene el Señor Jesús. Pero ¿saben que hoy en día hay muchos que dicen, no, yo quiero ser como el león? Pero pocos quieren imitar el ser amables como era el Señor Jesucristo. Como es, pero como vivió de manera amable como hombre en su tiempo de encarnación en esta tierra. Hay personas que yo conozco, principalmente una persona que es un pastor fiel y es sumamente valiente, pero al mismo tiempo es tan amable, es tan amable, y yo siempre he pensado, yo creo que él es la persona más parecida al Señor Jesucristo en esta tierra. Bueno, ¿saben qué? Necesitamos imitar al Señor
en su expresión completa, como Él es, no solamente los pedazos que me gustan. Y en algunos contextos necesitamos valentía, fuerza, como cuando el Señor vino y tumbó las mesas en el templo. Para eso se necesita valentía y fuerza. Pero ¿saben qué? También un cordero amable, que es bondadoso, que se acerca a los necesitados. Pero ¿saben sobre todo qué? Que tiene misericordia de pecadores como usted y como yo. El Señor tiene amabilidad y bondad y nosotros debemos imitarle. Una pregunta, ¿de dónde creen que viene esa amabilidad? Ese ser amable con los demás. ¿Eso es natural a nosotros? Comúnmente somos amables con los que nos caen bien o algo, pero esa amabilidad con todos, aún con los que pueden ser incómodos, con los que son pecaminosos. Bueno, ¿saben? Eso tiene que ser un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Es lo que dice Gálatas 5, del 16 al 26. Una persona que no está siendo gobernada por el Espíritu, inevitablemente no va a ser amable con las personas alrededor. Pero alguien que está gobernado por el Espíritu va a brotar de sí la amabilidad y el amor por otros. Una pregunta para ustedes. Con los que te rodean, con los que viven contigo, ¿estás siendo una persona amable? ¿Eso es lo que podrían decir otros de ti, que eres una persona amable? ¿Soy un reflejo de Cristo para los que viven conmigo o los que hacen ministerio conmigo? La tercera regla de la lengua celestial es la amabilidad. Y eso nos da paso a la última. La regla de la reconciliación. La regla de la reconciliación. Miren el versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así también como Dios os perdonó en Cristo. Y saben que estaba hablando de las reglas del lenguaje celestial, y entonces alguien se estará preguntando ahí, ¿entonces en el cielo hay que perdonar? Bueno, la respuesta es no. En el cielo no hay que perdonar, porque para perdonar se necesita que alguien peque contra mí y yo ofrecerle perdón. Y ya que en el cielo no va a haber pecado, entonces tampoco hay que ofrecer perdón. Sin embargo, yo sí creo que el perdón va a ser parte del lenguaje celestial en el sentido de un eco eterno de lo que nosotros recibimos un día. Vamos a poder pensar por la eternidad, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy aquí en el cielo? ¿Por qué? Porque un día Jesucristo me perdonó completamente. Esa es la única razón de por qué estoy acá. Así que aunque no vamos a tener palabras de perdón y reconciliación con personas en el cielo, sí por la eternidad estaremos dando gracias a Dios porque Él nos perdonó nuestros pecados. Así que aunque palabras de perdón no serán ejecutadas en el cielo, sí estarán presentes como un recordatorio perpetuo de la reconciliación que Dios hizo con nosotros. ¿Qué enfatiza esta regla de la reconciliación? Que aquellos que pertenecen al cielo han sido perdonados completamente por Jesucristo, así que de la misma manera ellos deben perdonar a los demás. Esto no solamente es una instrucción que aparece en Efesios, sino que aparece en los evangelios una y otra vez. Tú dices que has sido perdonado, tú dices que a ti se te ha mostrado gracia, entonces tú tienes que perdonar y tú tienes que mostrar gracia a otros. Estoy convencido de algo: si a una persona le cuesta perdonar, la razón de que le cuesta perdonar es porque tal vez no ha entendido completamente lo que significa el perdón de parte de Dios. Aquellos que se sienten muy perdonados de parte de Dios, entonces pueden decir, pues perdono a otros, porque lo que me hacen otros no es nada comparado con lo que yo le he hecho a Dios y Él me ha perdonado. Si te cuesta perdonar, revisa realmente si tienes una confianza en el perdón que Dios te ha otorgado. O tal vez tú piensas que a ti se te perdonó muy poquito. No, pues mi deuda en la cruz, pues yo fui el que aporté menos. Pero saben, hay otros que pensamos, yo creo que aporté bastante y por eso hay que perdonar a otros. Miren el versículo 32. Misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esa expresión misericordiosos habla de tener un afecto profundo, desde las entrañas, afecto por otros.
Si lo pudiéramos resumir, ese término misericordioso está hablando de tener amor verdadero por otras personas. Amar a otros. Y saben, el que ama no está buscando la primera falla en el otro para amargarse contra ellos. Una persona que tú amas, no estás buscando como, falló en esto, ya me voy a resentir contra esa persona. Así no funciona la persona que ama realmente. No está buscando la falla, sino que está diciendo, hay muchas cosas por las cuales puedo estar agradecido y amar a esa persona. El que ama no está lleno de envidia. El que ama no es egoísta, sino que busca ser generoso. El que ama no guarda rencor. El que ama piensa lo bueno de sus hermanos en Cristo para amarlos más y más. Así que, ¿qué está diciendo esto de ser misericordiosos? Que estoy buscando razones para tener afecto por mis hermanos en Cristo. No es que voy a coger y voy a analizar a alguien y decir, a ver, ¿qué razones tengo para llenarme de enojo con este? Algunos pueden ser así y venir en el carro manejando. No, y me acordé de otra que nos hizo. No, lo que está diciendo acá es más bien cómo me lleno de afecto, cómo amo más a las personas. Y la única forma de amar más a alguien es realmente buscar cómo estar agradecido por esa persona y amarle más. Y luchar en contra del enojo y la amargura que puede haber en el corazón. Ustedes saben que esta semana les mandé un mensaje diciendo, ¿tienes algo en contra de alguien en la iglesia? Resuélvelo. Bueno, ¿saben por qué hice eso? Porque estaba estudiando este pasaje y porque hoy es la Santa Cena. Y el Señor dice que tomar la Santa Cena, uno de los elementos de tomar la Santa Cena de manera digna, es no tomarla sabiendo que tengo algo en contra de un hermano en Cristo. Es posible que usted tenga algo en contra de alguien que está sentado en este auditorio. Bueno, de parte del Señor, yo le digo que tiene que reconciliarse, tiene que mostrar misericordia y perdonar, así como Jesucristo lo perdonó a usted. Miren lo que dice el versículo 32, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y esa expresión de perdonándoos unos a otros realmente, como aparece en el original, es mostrando gracia unos a otros, que por supuesto incluye perdonar, pero va mucho más allá, está hablando de buscar siempre el bien de los demás. Usted ama a su familia, usted ama a su esposa, a sus hijos y siempre busca el bienestar de ellos. Por ejemplo, usted está en una fila de comida y le va a servir a sus hijos y usted ve ahí que hay un tomate que está podridito. Siempre pongo el ejemplo del tomate porque Henry siempre ponía el ejemplo de un tomate podrido. Entonces, uno como que transmite lo que aprendió. Y ve el tomate podrido. ¿Usted qué dice? Voy a coger el tomate podrido y se lo voy a poner en el plato de mi hijo que le estoy sirviendo. Porque usted tiene afecto, porque usted tiene amor. ¿Sabe cuál es la instrucción? Que usted pueda mostrar gracia y afecto no solamente para lo que es suyo, usted y su familia cercana, sino para todos aquellos que están alrededor. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo lo que eres. Pero también ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Tú no te coges el tomate podrido para ti. Cuida a otros, así como te cuidas a ti mismo. Y saben que eso es completamente contrario a nuestra naturaleza, porque siempre estamos buscando cómo cuidarnos nosotros y los que son cercanos a nosotros. Pero lo que dice la Biblia esta vez es que sé como Jesucristo, que busca el bien de todo aquel que está alrededor de él. Eso es completamente contrario, pero esa es la manera como debemos vivir aquellos que somos embajadores del cielo. Si has recibido perdón de Dios, entonces debes estar dispuesto a ofrecer perdón y gracia a otros. Miren cómo termina el versículo. Así como también Dios os perdonó en Cristo. Así que el modelo de reconciliación es el modelo de Cristo. ¿Y cómo nos perdonó Jesucristo? Nos perdonó con perdón total y absoluto, no algunos pecados, sino todos los pecados, no algunas veces, sino siempre, no algunas personas, sino a toda clase de personas. Nosotros debemos perdonar de la misma manera, completamente todo tipo de pecado, toda clase de personas. ¿Cómo nos perdonó Jesucristo? Con un perdón proactivo. ¿Qué significa esto? Que Él fue el ofendido y Él es el que se acerca a buscar la reconciliación. ¿Usted había pensado en eso? Muchas veces es como, no, esta persona me ofendió. Cuando venga de rodillas y que yo pueda evaluar que su arrepentimiento realmente es genuino, le otorgo mi perdón. Bueno,
así no es como funciona el Señor. ¿Saben qué hace el Señor? Yo lo ofendí a Él y Él se acerca y Él busca todas las formas de que podamos estar reconciliados. Jesucristo nos perdonó con un perdón reconciliador. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente nos declaró legalmente perdonados, sino que busca una relación familiar con aquellos que Él perdona. No es como que, ¿sabes qué? Te perdono, pero me das asco, quédate lejos de mí. No, esa no es como Jesucristo perdona. Él dice, te perdono y quiero que seas parte de mi familia. ¿Usted está cargado con alguien en este auditorio? Ya bien sea porque hizo algo malo contra usted o porque simplemente violó su egoísmo. Bueno, pídele ayuda al Espíritu Santo, deja eso atrás y empieza a amar de pura gracia a esa persona. Puede ser su esposo, su esposa. Piensa en la persona con la cual estás amargada y pregúntate esto. ¿Tú crees que esa persona con la cual tú estás amargada, que te cuesta perdonar, ha sido más ingrato que lo que tú has sido contra Jesucristo? Esa persona que te hizo algo, te hizo daño, esa persona ha sido más malvada contra ti que lo que tú has sido mal en contra de Dios. ¿Saben cuál es la respuesta? No. Usted y yo hemos sido infinitamente más infieles en contra de Dios y sin embargo, ¿saben qué hace Jesucristo? Se acerca y nos quiere bendecir y nos quiere perdonar y nos quiere dar gracia. Así que si usted está ahí lleno de resentimientos, si usted es un hijo de Dios, quiero decirle que esto es algo serio y que tiene que tratar con eso inmediatamente. Pero también hay otra posibilidad. Si su vida es consumida por la amargura, por el resentimiento, por los gritos, por la maledicencia, por la falta de perdón, si eso es lo único que brota de su corazón, ¿saben cuál es una gran posibilidad? Que es que usted está muerto espiritualmente, no tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Entonces usted, todo esto que le estoy hablando de mostrarle amor a uno al que le ha hecho daño, usted dice es completamente incompatible, irracional. ¿Saben por qué? Porque posiblemente usted no tiene el Espíritu Santo, usted está muerto espiritualmente. Si usted pudiera ver un espejo espiritual, entonces lo que usted vería es un cadáver espiritual, muerto. Y es posible que haya muchas personas sentadas acá que aunque tienen apariencia de vida, internamente, espiritualmente están muertos completamente. Y por eso le cuesta tanto perdonar. Porque no tiene al Espíritu Santo, porque usted nunca ha experimentado lo que es el perdón y la gracia de Dios. Entonces ni siquiera tiene idea qué es esto de perdonar a otros. Pero si ese es su caso, hoy puede ser algo completamente diferente. Usted puede suplicar y decir, Señor, yo soy ese que estoy lleno de amargura. Estoy resentido con algo que me hicieron hace años. Desde mi niñez estoy amargado por algo. Desde mi juventud han pasado años y aún sigo con la amargura. Y todos los gritos y lo que sale de mi boca es justamente el resultado de la amargura que hay dentro de mi corazón y mi incapacidad para perdonar. Pero si usted suplica al Señor, primero confesando su pecado, confesando que eso es completamente contrario a Jesucristo, pero no solamente confiesa su pecado, sino que además pone su fe en Jesús, quien obedeció perfectamente. Él nunca dijo una palabra mala. Las palabras de Jesús siempre fueron palabras buenas y edificantes, siempre fueron palabras de vida eterna. Si usted pone su confianza en que esa obra perfecta, en que Él murió en la cruz, cargando con todas sus malas palabras, con todos sus pecados, con sus malas actitudes, con sus enojos, y usted confía que la obra de Cristo es suficiente, descansa en Él. Escucharon algunos de la ilustración de Michael, ¿cierto? Del paracaídas. Usted va en un avión y alguien le dice que hay un paracaídas y que ese paracaídas lo puede salvar, ¿cierto? Michael decía que intelectualmente uno puede decir como, sí, el paracaídas me salva, ¿cierto? Yo sé que el paracaídas si me lo pongo y jalo, me salva. Eso no es fe verdadera. No solamente con saber la información basta, sino que usted se tiene que poner el paracaídas y confiar y saltar. Pero ¿saben qué? Falta algo más. No solamente usted salta y utiliza el paracaídas, sino que ese paracaídas se convierte en hermoso para usted
Y usted ve las cuerdas y dice: qué hermoso, qué bello es. No solamente porque me salva, sino por lo que Él es. Y esa es la fe verdadera. No solamente una fe que confía en salvación, sino una fe que ama a Jesucristo. Así que Jesucristo no solamente es el que te salva del choque. Jesucristo es lo más hermoso y la perla preciosa. Así que hoy puede ser el momento en que alguien diga: yo he sido un pecador terrible, pero confieso mi pecado, descanso en Jesucristo, pero no solamente descanso en Jesucristo, sino que si eso es verdad, que soy perdonado y que toda mi culpa es limpia, entonces a partir de hoy soy un amante de Jesucristo por el resto de mi vida y por la eternidad. Y saben que es ese amor lo que empieza a transformar nuestros afectos internos, nuestras palabras, la forma en que hablamos. Porque no se trata solamente de conocer a Jesucristo, se trata de confiar en Él, pero se trata también de amarlo. Las reglas de cómo hablar en este peregrinaje hacia el cielo: eliminar todo tipo de palabra mala, utilizar palabras que sean de edificación para otros, palabras amables, abandonando todo tipo de enojo e ira. Y número 4, palabras de reconciliación, ejemplificando lo que hemos recibido de Jesucristo. Yo creo que es un buen momento para orar y prepararnos para la Santa Cena, pidiéndole al Señor que nos ayude y que podamos ser representantes de Jesucristo. Padre, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú nos has perdonado de manera perfecta. Y te pedimos que podamos ser imitadores de ti, Señor. Ayúdanos a hablar con palabras que sean de bendición y edificación para otros. Ayúdanos a usar palabras que sean de reconciliación, Señor. Y ayúdanos a tener corazones alineados con tu voluntad. Padre, si hay alguna actitud inadecuada en nuestro corazón contra alguien, especialmente nuestros hermanos en Cristo, te pedimos que seas tú llevando nuestra carga, quitando nuestra amargura, Señor, y ayudándonos a tener reconciliación. Señor, por tu causa, por tu iglesia, que nos importe más tu reino que nuestro propio reino, que es completamente imaginario y necio. Ayúdanos, Señor, a ser un reflejo de Jesucristo en esta tierra. Espíritu Santo, obra en nosotros, por favor, porque somos tan diferentes a Jesús, pero ayúdanos. Padre, ayúdanos a caminar en las buenas obras que tú preparaste de antemano para nosotros. Cristo, ayúdanos a confiar en tu obra perfecta, a descansar en ti y a amarte profundamente. Ayúdanos, Señor, y cámbianos para tu gloria, para que tú seas exaltado. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.